Muy bien, amado querido, buenas tardes y armadas queridas, familia bella. Saludos, buenas tardes, bendiciones para todos. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos a toda esta membresía maravillosa que están en la red y así también pues a todos los presentes pues. Vamos a ponernos en pie, amada familia, estaremos orando. Padre, a ti oramos, Señor, en esta hora, primeramente, una vez más, como siempre, reconociendo pues la oportunidad de estar en pie, estar despiertos y estar conscientes, pero también dispuestos, Padre, para esta jornada que tú nos has permitido desde la caída del sol, después de lo que representa una semana de labores y de esa actividad diaria, Señor, o de secular, que se llama pues la función de vida, oh Padre Santo, y nos permite pues tomar el reposo, hacer un alto, Señor, en todo esto, y de esta manera tener a bien pues presentarnos ante ti con este tiempo que nos regala como es el Shabbat, Señor. Queremos darte gracias por todos los que estamos acá presentes, así también gracias por los que están conectados y mayormente, Padre, por los que están en sintonía, Padre, de este día y de lo que representa nuestra comunidad, los justos de las naciones, y a todo aquel, pues, que a bien sea tu voluntad y tu propósito, Padre, pues, de tocar mentes y corazones, en bien, pues, Padre, de ese despertar, de esa búsqueda de ti, Señor, del acercamiento a ti a través de las herramientas y recursos que nos das, como es tu palabra, Señor, y estas oportunidades preciosas que nos brindas, que nos das, a los que estamos de nuevamente con la responsabilidad de ser portavoces, y de todos aquellos, Padre, que también se tiene la oportunidad preciosa de oír, y más que oír, acatar y tomar y sacar el provecho de ello a través de la audiencia, a través de la transformación de nuestras vidas, y de poder de esta manera contribuir, Padre, a ese cumplimiento de tus propósitos, y también, Padre, a ese aporte nuestro como seres humanos y como creyentes, para que tu bendición se derrame en cada uno y se cumpla tu propósito, Señor. Que podamos, como siempre lo mencionamos, Padre, ser partícipes, Padre, en lo que es marcar la diferencia en este sistema de mundo, en estos tiempos que estamos viviendo, y marcar también, Padre Santo, la responsabilidad que tenemos de ser íntegros, de caminar hacia ti y de evidenciar que creemos, que esperamos, que confiamos en tu palabra, y que estamos realmente pues haciendo, realmente que estamos apercibidos y con ellos comprometidos y entregando nuestras vidas cada día más a la causa a la cual nos ha llamado, Señor. Atendiendo y reconociendo, oh Padre, pues toda la inversión y todo lo que fue y sigue siendo la obra maravillosa de nuestro Mesías Yoshua en el madero, y con ello también la condición nefasta de nosotros como seres humanos sin ti, sin tu palabra y sin la búsqueda de ti, Señor. Tú has traído, oh Señor, la redención, la salvación, la justificación, el perdón de pecados y la oportunidad, Padre Santo, de alcanzar y de llegar al cumplimiento de tus promesas a través del reino y del advenimiento de nuestro Mesías Yahushua, Señor. Por ello, pues, Padre, seguimos en tus preciosas manos, que sea tu gracia y tu bendición en favor de cada uno de tus hijos y que a bien pues podamos ser aceptos a ti, Señor. Oramos agradeciéndote por los méritos de tu Hijo amado Yahushua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, amada familia, pues nos ponemos en nuestro asiento, dando la bienvenida una vez más, reiterando el gozo de estar presentes, de estar dispuestos, de estar despiertos, conscientes de todo lo que representa pues lo sano, lo santo, lo agradable, que son estos momentos especiales que el Padre nos permite. De alguna manera es la gracia del Señor, es la bendición del Padre que se derrama, porque no somos merecedores de nada, de lo grande, lo maravilloso y precioso que el Padre derrama sobre nosotros, y sin embargo somos alcanzados por esa gracia maravillosa del Padre, y nosotros no tenemos nada que hacer para contrapesar eso, sino por lo contrario lo que tenemos es que ser agradecidos, y en agradecimiento ser obedientes y dando esos pasos cada día.
reconociendo nuestra necesidad de corrección, nuestra necesidad de aporte y de estar conscientes también de la vulnerabilidad de nuestra vida, que la oportunidad la tenemos hoy, no sabemos si mañana la tenemos. Total que tomar el provecho de ello es cuestión pues de sabiduría, de inteligencia, de temor al Señor y de también ser sensible a lo que representa el plan del Eterno y la oportunidad maravillosa que nos brinda en estos tiempos. Así pues, bienvenidos todos y damos la bienvenida también o el saludo, el abrazo a nuestros hermanos que están en la red. Saludamos y bendecimos a nuestro abuela Naomi, que el Padre te bendiga grandemente, amada, junto allá a tu hija, a tu hijo y a todos los que te acompañan. También saludamos a la hermana Betania Peña, bendito sea, hoy estuvo en la mañana, bueno, está conectada, ahí está conectada, pero está bien cerquitica, se siente el calor. Qué bueno, este Sinha, muy bien, qué bueno. Bueno, Sinha, el Señor te siga bendiciendo ya, qué bueno que está ahí con nosotros a pesar de la distancia. También nuestro hermano Matitiao, sea pues bendecido, amado mío y amado nuestro y amado del Padre, que bien pues se goce en el Eterno. Por nuestra hermana Ronit, allá en Coro, bendiciones amada, que el Señor pues abrace y bendiga su vida en este día junto a todos los suyos y que seamos esos instrumentos para referir o para ser testimonio al propósito del Padre a todos aquellos que nos perciben. También saludamos a nuestra hermana Débora Barona, allá en Maracaibo, Taborda, sea bendecida hermana querida, que el Padre la siga arropando y fortaleciendo y de esta manera ayudándole en gran manera a hacer ese instrumento del Señor, con su fidelidad, con su dedicación, con su aguante, pero con su gozo y su esperanza en la promesa del Padre. Y también saludamos a nuestra hermana Adasa, que el Padre la bendiga grandemente, la arrope y la nutra pues en gran manera. Bueno, de esta manera, a través del diferido, los que se vayan conectando, pues que tengan también nuestro aporte, nuestro cariño, nuestro aprecio y así la bendición del Padre, pues que así lo declaramos. Muy bien, entramos en calor. Quiero hacer dos observaciones para entrar, ¿verdad? Haciendo una observación, ¿verdad? Hoy no comenzamos a la hora, ¿verdad? Hubieron algunos detalles que cada uno sabe evaluar qué pasó y qué no debe seguir pasando, ¿ok? Pero yo, dándole la buena lectura, espero que se hayan estranochado y amanecieron dormidos porque están estudiando los profetas. Yo creo que es una buena manera de direccionar, ¿ok? Pero que recuerden que no podemos descuidar una o atender una y descuidar la otra, ¿ok? Entonces tenemos que ser completos e íntegros en ello, ¿ok? Llamo la atención para que entonces la hora pues no nos descuidemos, hoy nos descuidamos, ¿ok? Sin embargo, pues menos que se estranocharon estudiando el profeta, ¿cuál es el profeta que tocó para esta semana? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos tendrá? El otro tenía 4, ¿verdad? El de la semana pasada, ¿correcto? ¿Cuánto? 2. Ajá, muy bueno eso, ¿eh? Y que está fresquecito porque lo tenemos ahí, que claro, tuvieron que estar una buena noche trabajando para poder digerir y tener elementos pues que puedan mejorar las cosas, mano, ¿ok? No para mí, para usted y para cada uno de nosotros como equipo, como familia, ¿ok? Pero profeta que vimos, se llamó, ¿cómo se llama? Searía, ¿verdad? Y que tiene un compendio de ¿cuántos capítulos? No puede ser que sea un solo lado fue que estudiaron, ¿verdad? A ustedes se les está prohibido porque ustedes son cómplices, ¿oyeron? Sí, bueno, aquí no vale que seamos tímidos. O es más, aún siendo tímidos tenemos que dar el paso, ¿ok? Entonces tuvimos un desglose, ¿verdad? De un profeta con 14 capítulos, muy agradables por cierto, ¿ok? Espero que los hayan digerido, que haya quedado algunos elementos en favor.
Recuerden que si no lo hacemos, hermano, que es la voz del Señor y es lo que venimos hablando. Correcto, agradable digo en el sentido espiritual, ¿me entiendes? O sea, que nos enamoremos de ello, ¿ok? No podemos olvidar el título que tenemos aquí, no lo vamos a cambiar hasta hoy, o sea, hasta hoy o por hoy entonces vamos a mantenerlo, ¿verdad? Oír la voz de los profetas, ¿ok? Ok, seguimos en ello porque si nosotros revisamos la palabra en el tiempo apostólicos, incluso el Mesías se apoyó fue en los profetas. Hay una cita que está en el último capítulos, en el último versículo del último capítulo de Gilel, ¿ok? Y que es aquello se llama el camino a Emaús, donde aquellos hombres de alguna manera estaban distraídos y obviaron lo que el Padre o lo que el Mesías había dicho allá en Hechos capítulo 1, que le dijo quédense en Jerusalén o en Jerusalén porque van a ser investidos de poder. Estos, muy frescos, no entendieron, no hicieron caso, es lo que se deja ver en la palabra. Y en ese encuentro con el Mesías, cuando Él les abre la mente, dice la palabra, a través de los profetas y de la Torá, dice la palabra que ellos se devolvieron. Fue que abrieron la mente, dice. Pero ellos estaban como que lo que había pasado era algo histórico y bueno, por ahí se dijo esto, como algo muy sencillo. Y eso habla de la distracción a que estamos expuestos en este mundo secular, ¿ok? Estamos hablando de discípulos en el tiempo del Mesías, que habían estado con el Mesías, que habían oído al Mesías, que habían tocado al Mesías, todo eso, y vemos la actitud y la situación que se presentó. Y el Padre, a través del Mesías mismo, o el Mesías mismo, se le presentó en aquel milagro maravilloso, en ese camino de Emaús, y les abrió el entendimiento, dice la palabra. El verso, por ahí lo tengo, lo vamos a revisar ahorita. Entonces tenemos que destapar esos libros maravillosos que están ahí y que tenemos una maravillosa bendición que es el trabajo, la dedicación que nuestro Moré ha estado haciendo. Y cuando hablo de los profetas, estoy hablando de la cultura que es nuestro otro Moré, trabajando en ese material. Entonces, ya tenemos lo que llamamos la flecha, todo está trazado. La guía que nos dan ellos es valiosa para nosotros darle sentido y poder ubicarnos. Porque cuando nosotros empezamos a leer los profetas, empezamos muchos detalles que de alguna manera uno se pierde rápido. ¿Ok? Y a veces no es que se pierde, es que, como dice, ni siquiera entra. Empieza perdido. Pero cuando tenemos flecha, entonces tenemos ya elementos a favor de poder ir ubicándonos en lo que ya la flecha del moreo de la exposición se han dado, ¿verdad? Entonces tenemos cosas en bandeja de plata en ese sentido. Para nosotros, sacarle el provecho, tomar el provecho. Porque si bien para todos estos hombres en cada generación ha tenido provecho, ha sido la voz del Señor, hoy no es diferente, amado. Ha sido efectiva y sigue siendo efectiva hoy. Pero hace falta el aporte nuestro, ¿ok? Eso es muy valioso, ¿ok? En medio de todo esto, había mucha reflexión. Después de todo esto, del Shabbat pasado, yo le dije, me quedé con un mal sabor. Lo dije y hoy se lo confieso nuevamente, ¿verdad? Porque yo hablaba eso lo habíamos hablado de la semana antepasada, en cuanto al profeta Gai, ¿verdad? Que eran 2 capítulos y no tiene que ser corto para poder nosotros ser aplicados y obedientes. Puede ser largo, larguísimo, y la aplicación sigue siendo la misma. Pero esto estaba como mucho más noble, ¿verdad? Si quisiéramos decirlo de esa manera. Y por eso pues no quería creer, ¿verdad? Y uno dice, bueno, si un paciente no quiere ir al médico, no hay cobre para llevarlo, entonces hay alguien que se mueve, que hace toda la diligencia, busca el dinero y va al médico y el médico escribe una receta o un tratamiento y el paciente no quiere todavía tomarse el tratamiento después de toda esa búsqueda. Entonces, bueno, ahora ¿qué habrá que hacer? Yo digo, bueno, una de las cosas que habrá que hacer será ir a la funeraria allá para negociar con ellos, porque el paciente se va a morir. Si en medio de toda esa
provecho, toda esa gestión no se hace caso, bueno, ya lo que, como le dije por un hermano, compre café, pues, para que el velorio no sea tan fallo, ¿no? Por lo menos haya café. Entonces, en la condición espiritual, amado, es triste decirlo, pero es una manera, ¿verdad?, de que podamos apreciar de que no podemos resistirnos, tenemos que hacer el esfuerzo. Si hay una palabra con que vamos a empezar hoy, es con la que terminamos la semana pasada, esfuerzo. Amerita un esfuerzo, y no es un esfuerzo del otro mundo. Y si fuera necesario, habría que hacerlo, porque vale la pena. ¿Ok? Muchas veces, o generalmente, ¿verdad?, no tenemos, será la sensibilidad, la conciencia, que es lo que yo he estado como enfatizando, ¿verdad?, de lo que es la condición espiritual de un ser humano. Contraria al plan del Señor, nefasto. Y nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de tener lo que llamamos los puntos ganados, de calificar. Pero tenemos que hacer los aportes. No es de soplar y hacer botella. Tenemos que esforzarnos. ¿Ok? Y ese es uno de los puntos, porque cuando nosotros vemos los tiempos en que escribieron los profetas, nos damos cuenta que no fueron tiempos sabrosos, no fueron tiempos buenos, fueron tiempos duros y peligrosos. Y hoy no es diferente. Una de las cosas que vemos cuando analizamos estos profetas, hablando de estos últimos, es que corría peligro, o sea, y el pueblo después de 70 años, con una generación nueva, el templo como que no era tan importante. Era como, había como una especie de asimilación. Cada quien estaba lidiando por lo suyo, por hacer la vida. Y el templo no era tan importante. O sea, es la evidencia, porque es el reclamo que hace el Señor a través del profeta, o de los profetas. Porque estos profetas fueron muy similares. Y cuando nosotros vamos a los detalles, nos vamos a encontrar, que yo lo anoté por acá, que fue prácticamente en un año que se dieron todos aquellos eventos, el profeta Zacarías y el profeta Hagai, en la misma época. O sea, el Padre no se detuvo. En un mismo año, repetidas veces, trajo consigo una exhortación o un llamado. Hoy, hermanos, el Señor está muy repetitivo, porque lo necesitamos, definitivamente. Si en aquel entonces el templo era determinado o importante para el Padre que se construyera, hoy no es nada menos que eso lo que nosotros construyamos el templo que el Padre está demandando en nosotros. Reconstruir, reformar nuestras vidas, prepararlas para los tiempos que la tendencia es que se pone más difícil. No tenemos nada que huela que se va a mejorar. Los hombres del mundo y políticos, todo esto, bueno, y los, ¿cómo se llama esto? No sé cómo se llama esto, pero los optimistas, mundanamente hablando, como es el sistema del mundo, bueno, hablan de maravilla incluso. Esto es la Israel de América. Y todas las profecías son para Venezuela. Hay gente que se ha atrevido a todo eso, ¿verdad? Como creando un ambiente favorable. Y bueno, sabemos que eso carece de sustento, pero bueno, eso es el sistema de mundo. De ahí no podemos nosotros alimentarnos porque no vamos a tener provecho de eso. ¿Okay? Muy bien. Solo introducción, ¿oyó? Vamos rapidito aquí con los anuncios para que no se nos escapen. Tengo un testimonio maravilloso ahí también. Hay algo maravilloso que hoy se dio. Que se da, ¿verdad? Yo estuve revisando la palabra, ¿verdad? La Torah, la Biblia. Y la parashá de hoy terminaba el capítulo 31, no pisaba el 31, ¿ok? Entonces, la aliyá número 7, yo dije aquí, ¿verdad? Y digo, representa la mosca en la leche, ¿a qué? O en el waker. Cuando usted lee la penúltima, la sexta aliyá, eso es como dice el umbral, o sea, la cumbre. Y fíjese que culmina, y ese es bien importante que busque esa cita que está ahí, ¿verdad?
que está en 31, 12, 18, ¿ok? La llevamos y la analizamos, porque habla del Shabbat, pero tiene elementos maravillosos y habla de perpetuidad y para todo el pueblo de Israel. Entonces, cosa que el Moré enfatizó bastante, ¿verdad? De lo delicado que es, que muchas veces y generalmente lo tomamos como muy en vano, muy light, lo que representa el Shabbat. Pero como para ponerle la corona mucho mejor, termina el último versículo cuando el Padre le entrega a Moshe las 2 tablas, nada más, escritas con su dedo. Y justo de ahí viene la caída. Eso, o sea, no cabe, y bien lo expresaba el Morey, y yo creo que no es el único, todo lo que ponemos a estudiar ese tema y vemos eso ahí, nos crea un impacto de algo tan sublime, tan alto, y dice tan bajo. ¿Ok? Y cuando leemos la ley número 7, amado, aprendemos y vemos que el pueblo fue voluntario. Eso fue, mira, llamaron a hacer lo malo y nadie protestó. Recogieron, a todo el mundo le cortaron las orejas, eso lo jalaron seguramente sin lo más rápido posible y con toda la voluntad. A recoger el oro rápidamente. Nadie protestó, nadie argumentó, nadie dijo, bueno, pero vamos a buscar a Moshe mejor. Si Moshe ya lo tenemos, solo que está para allá para arriba. Vamos a ver qué le pasó, ¿no? ¿Será que está amarrado, se quedó enredado? Vamos a ver cómo lo ayudamos. Eso podría ser una óptica favorable. Pero dice la palabra expresa la Torá que todo el mundo le echó pichón a lo que se propuso. Nadie protestó, ni siquiera Aarón. Voluntariamente todo el mundo se dispuso a lo malo. Qué triste. Un abismo tremendo. Y no nos debemos nosotros descuidar en cuanto a esa sintonía en el momento de lo malo para no aportar algo de cómo verdaderamente encender una luz que iluminara, que todo estaba, como dice, yendo a tiniebla cada día más. Muy bien, no me he centrado todavía, pero pasa que tengo un material ahí que tiene que ver con lo que es la administración de hoy y que es importante. Ok, entonces les dejo ahí volver a revisar la aliyá número 6, ok, 6, 7, 6 porque es la corona de oro que era, ese era el final de una de las aliyá anteriormente, pero se cambió y se le colocó la primera aliyá, la última aliyá en la primera versículo del capítulo 32, que es lo que llamamos la picada, la mosca en el guaque. Yo no hacía la mosca, sería el mosquero en el guaque, porque eso fue contundente de veras. Todo. Y eso habla, amado, de lo que es la vulnerabilidad nuestra. Bien dijo el apóstol que el que está firme, mire que no caiga. Y si no estamos firmes, bueno, man, la cosa es más severa. Entonces la idea es que no toquemos esa tabla, la idea es que no caminemos para esa línea. Vamos a siempre a respetar los límites y no nos salgamos. Y por eso todos estos materiales, todos estos llamados, porque no sabemos cuándo el enemigo nos va a tirar el zarpazo. Y seguro que el cachorrito o el venadito que agarra el león siempre es él que está más rezagado, el que está más lejos del grupo. Y por eso es tan importante entonces que nosotros atendamos a lo que el Padre está llamando. Voy adentro de los anuncios. Mi hermano Yonan, ahí está. Yo podría decir que ya está de alta, ¿ok? Está dado de alta, pero en observación, presentándose, ¿cómo se llama eso? Régimen de presentación, ¿ok? Agradecemos una vez más, hermano, por todo lo que usted ha dispuesto para el hermano, ¿ok? Hemos querido ver que seamos más condescendientes o ¿cómo se llama? Más solidarios en este sentido. Bueno, él necesita un tratamiento esta semana, gracias al Padre, por la gracia del Padre, un esfuerzo y se le compró tratamiento, ¿ok? Entonces, en lo que usted pueda ayudar, hermano, todo eso es bienvenido, ¿ok? Poquito, no tenga miedo, ¿ok? De desprenderse de un poquito, porque todos esos poquitos, como siempre lo repetimos, nos ayudan, ¿ok? El tratamiento es muy importante en él. Es más, nos falta la vacuna que tenemos que buscar la que debe ponerse ya, ¿ok? Que es una mensual, ¿ok?
Y bueno, él ya también sabe que debe caminar solo, que ya tiene que dejar la muleta, ya tiene que mirar con sus ojos, esa cosa. Estamos ayudándolo para que también, eso es importante, ¿ok? ¿Ah? Que camine solo, eso es importante porque él está grandote ya, ¿ok? Ya, entonces ya él se puede hacer sus teteros y se puede cambiar su pañal, ¿ok? Entonces eso es bien importante. Entonces, eh, el que guste, el que desee, amado, por favor, aportar para nuestro hermano Jorán en su condición de que, bueno, no tiene empleo, no tiene recursos, ok, entonces, bueno, un víver, ok, bienvenido, el que le quiera llevar una comida o un almuerzo X, bueno, le avisa o nos avisa y nosotros nos hacemos, ¿cómo se llama? Viables o nos hacemos canal, pues, para hacerle llegar, ok, eso está abierto, ok. Entonces tengámoslo presente, pero démosle gracias al Padre porque, bueno, honestamente le quedó así, hermano Giovanna, su pierna no estaba así, ¿verdad? Se le quedó con yo digo, con un volumen que no es el normal, pero es parte de la afección, que de alguna manera, pues, ajá, es algo que ya la doctora especialista así lo manifestó, que cardiovascular. Sí, es un problema ya que es parte de una afección ocurrida por todo el proceso y bueno, entonces eso va a quedar por ahora sin ese sentido. Bueno, lo que queda es cuidarse, ¿ok? Entonces, pero gracias al Padre que por lo menos ya la infección se apaga, ¿ok? Solo que está su afección ahí, que está propensa en la medida que no se cuide. Entonces, la alimentación, ya él sabe, todos nosotros ya hemos hablado de estos detalles, está ahí latente, está presente. Nuestro hermano Joseph, bueno, estaba muy identificado y de alguna manera ha estado oyendo mucho para que él también se cuide en ese sentido y use los recursos también. Yo le decía ayer, pues que no tiene que mejorar eso de que para comer tiene que haber un plato lleno y comérselo todo y tiene que ser cuidadoso con eso, porque él necesita mantener su peso y equilibrar el peso que tiene también, ¿verdad? ¿Ok? Porque tiene que balancear el cuerpo que llamamos, ¿ok? Va a llegar un momento, imagino por la doctora que lo indica, que va a tener que caminar lo debido, o ejercicio, cosas así, para que se mantenga en línea, pues porque es importante eso también para su salud. ¿Ok? Bueno, dejo eso, amado, con el agradecimiento a todos los aportes y abierto a todo aquel que a bien así lo desee para seguir contribuyendo a ello. Mientras, bueno, el hermano pues mejora su condición y su situación en ese sentido. ¿Ok? También hablamos del hermano Shelomó, ha estado afectado, ya está bastante mejor gracias al Padre, ¿ok? Las niñas también, y la hermana Hannah sí ha estado en un quebranto, ya volvió a presentar el problema de la bacteria, el Escherichia coli, que ya lo anunciaba el hermano Shelomó la semana pasada, y bueno, ha sido una bacteria que ha sido reincidente en ella, y bueno, ya una vez más, desde ayer, volvió a tomar tratamiento, está tomando tratamiento endovenoso y ello, para atacar esa situación. Entonces, bueno, pedimos mucha oración por eso, porque esa reincidencia, sí, sí, hay una deficiencia de alguna manera renal que, bueno, y bueno, no sé qué otra cosa, sin embargo, bueno, los médicos han estado trabajando en eso. Bueno, me tocaría hablar con ellos porque me inclino mucho a la medicina natural. Mi padre sufrió mucho de eso, de Escherichia coli, y hubo una señora en el Venado que preparó un brebaje, pues, un remedio de hierbas, y bueno, fue efectivo. Se tomó 4 litros porque eran 2 botellas de esa grandota y bendito sea el Padre. Fue muy efectivo. Para hacer el orquiotipo, sí, correcto. Bueno, y bueno, entonces, ya estaremos conversando que podemos avanzar en eso, ¿ok? Porque bueno, eso dice, primero la infección, el problema renal y el ataque de antibióticos, bueno, son 3 elementos, son un trío que a la final pues tiene sus efectos, esperamos que no, pero es lo que está a la vista en ese sentido, ¿ok? Entonces, bueno, tengamos pues en oración el caso de nuestra hermana Hannah y gracias por la salud también de nuestro hermano Shelomó, a quien saludamos, bendecimos y abrazamos de gran manera. Discúlpeme que hasta el micrófono quiere volar para allá.
Ok, ayer se dio un milagro, no sé qué más se nos escapa por ahí. Anuncios, yo creo que tenía alguien por aquí. Bueno, el hermano Yedael está como un campeón, gracias al Padre, a su esposa y su niña. Ok, bueno, bienvenido pues hermano una vez más y está también en el misma convalecencia y bajo el cuidado que bien amerita. Ajá, ese es bien importante, que yo no lo anoté, pero lo tenía presente. La hermana Adira, ahí está la hermana Adira, ahí está. La hermana de Ojeda, ella tiene su hermano aquí en el hospital de Cabima, la semana pasada. Ella ha estado viniendo, se ha quedado, incluso ayer fue que devolvió, pues tenía como 2 días en el hospital, ¿verdad? Algo así. Entonces, bueno, es un caso también que el nombre de su hermano es José. Muy bien. Entonces, él sufrió un atropello de moto y bueno, y él ha venido con algunas deficiencias o en este caso padecimientos porque él ha sido tocado con ACV, ¿verdad? En una oportunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, eso da como una desventaja en su caso porque fue golpeado en el cerebro, en la parte del cráneo y tiene un problema de un coágulo que está trabajando en tratamiento para que se minimice, ¿verdad? Ese es el procedimiento que está, ¿ok? Bueno, el punto es que ella está ahí, su hermano también, para que estemos pues identificados también, pues, que aquí hemos estado ayudando, pues, que la comida, que de esas cosas, lo que necesite y siempre a la orden, hermana, de lo que usted necesite, porque si bien pues nosotros estamos aquí cerca, bueno, usted viene de Ojeda y bueno, en muchas cosas podemos ayudar acá, ¿ok? Como hermandad y como familia. Entonces, para que lo tengamos nosotros presente en oración y también, pues, entendido, pues, de un momento a otro podemos acudir o necesitar del aporte comunitario o particular de situaciones que podamos atender. Oye, hermana, entonces, bien dispuesto para eso. Ah, ¿algo más? Muy bien. Antier se dio una cosa de milagro, y le digo milagro porque así lo compartí con mi hermana y mi hermana también consciente, y todos allá en el monte, ¿ok? Estamos viendo una época de verano. Una cosa que en el monte es fuerte es la candela, ¿ok? Hemos estado en este mes orando por lluvia, y ha llovido en algunos sectores, pero nada, como dice, concreto en este sentido. Allá no había llovido. Antier se presentó una candela que quemó parte de la finca de 2 vecinos, y ¿ah? Y amenazando a todo el mundo, ¿verdad? Y llegó ya la parte de que mi papá, ya empezó a quemar ahí, y eso, bueno, mi hermano estaba allá, mi hermano Luis y mi hermana. Había poco, como dice, mi otra hermana estaba en el verano. Lo cierto es que fue una carrera, hermano, porque fue el tiempo que también se fue la luz y la comunicación también se puso brava, ¿verdad? Lo cierto, amado, es que cuando ya termina de quemar, como dice, lo que es de los vecinos y que ya venía entrando para que mi papá, se derramó la lluvia en ese momento. Una lluvia que apagó todo y era lo que tenía que haber ocurrido para que aquello se salvara. De no haber sido eso, amado, se quema todo lo de mi papá, se lo quema del vecino y se quema mi hermano. Todo. Porque eso sí que era una locura. La llama y el viento que había, que no había cómo apagar o cómo atajar la candela, que hay maneras de trabajar eso, pero esto era imposible. Tanto que mi hermano dijo, me rindo, y ya ha pasado 2 veces así. La vez pasada dijo, me rindo, y mi papá le dijo, no se rinda, hijo, no se rinda, y porque hay que salvar esto. Y bendito sea el Padre, en aquel entonces se salvó, pero no fue con lluvia. Esta vez sí mi hermano dijo, y mi papá no está por ahí cerca, no, aquí no se puede hacer nada. Le dijo mi hermana, vámonos, que vamos a buscar a los viejos para sacarlos de aquí, porque aquí nada que salvar. Salvemos la vida. Y bendito sea el Padre, se derramó la lluvia como provisión del Padre. Yo de alguna manera lloraba con mi hermana porque era todo un riesgo. Si bien nosotros nos arriesgamos, tenemos un riesgo aquí de una moto, de un carro, de cualquier cosa, allá hay muchos riesgos también, pues. Que ya una culebra, han pasado situaciones muy tristes con eso, quedando en la candela, una mata, cualquier cosa, un atropello de un animal, todo eso está en riesgo. Recordamos a nuestro primo de Agualinda, un palo cortándolo y ahí quedó. Entonces, le doy muchísimas gracias al Padre y por eso yo enfatizaba y sigo enfatizando la oración de los unos por los otros, obrando por los milagros del Señor. Porque esos son los milagros maravillosos que sabemos, que lo vivimos.
y estamos conscientes. Hay muchos que no estamos conscientes de que es el milagro del Señor, que es la mano del Señor, pero se dan. Entonces eso es algo milagroso y maravilloso, que le damos la gloria a nuestro Padre Celestial por ese evento tan especial, que hoy estaríamos en una tristeza, en todo un lamento de no haber ocurrido así. Bendito sea el Padre. Entonces, gloria al Padre por esa situación. Ajá. Cosas muy tristes, hermano, porque uno que conoce un poquito la situación allá, eso es triste. Ahorita hay mucho padecimiento porque no hay pasto. O sea, los pastos lo hay en lo seco y lo poquito que queda. Pero si se quema, es de Estados Unidos. Y no es solo el pasto, se quema a los animales también, porque cuando agarra la llama, pues eso es, ¿cómo se puede controlar eso? Entonces, cuestiones donde vemos la mano poderosa del Señor y donde debemos declarar cada día la bendición de los unos a los otros. Y que el Señor siga sensibilizando y abriendo los corazones para que entendamos que el control lo tiene el Padre y que nosotros podemos estar bajo ese control por la provisión y la bendición del Padre en gran manera. Amén. Muy bien, comparto eso para que nos gocemos y verdaderamente pues le demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Muy bien, amados, entrando en materia, ahora sí vamos a entrar en materia. He hecho algunos tips, pero no es todo lo que está planteado. Hoy hablaba el Moré en la Parashá, cómo son nuestras acciones en nuestra vida pública y privada. Bien importante. Porque ahí evidenciamos quiénes somos, en quién creemos y qué creemos. ¿Cómo estamos con nuestro Padre? Yo le decía a un hermano, el hecho que nosotros estemos aquí en una lista, que nos digamos hermanos, que estemos acá, que vengamos para acá, no nos garantiza que todo lo tenemos, que ya tenemos logrado todo. Lo que nos ayuda y que nos avala es la evidencia ante el Padre. Y tiene que ver con esto, la vida privada y la vida colectiva. Hablaba el Moré de oler mal o oler bien. ¿Cómo olemos al Padre? Entonces, lo que llamamos el camuflaje, la pantalla, el Willy, el seno, los Willy, no nos favorece, hermano. Nos condena, nos perjudica. Lejos de salvar, nos hundimos más. Entonces, la sinceridad, la transparencia es muy valiosa. Y si era valiosa en tiempos de todos estos profetas, hoy no es menos. Y es más, hoy es más relevante. Y ya entendemos y debemos saber por qué, porque los tiempos que vivimos ya han pasado más de 2000 años de que aquello se escribió, de que aquello se dijo y que se evidenció el resultado de lo que implica la desobediencia. Lo que implica ese engaño al Padre o pretender, porque es una pretensión que haríamos. Jamás vamos a engañar al Señor, pero pensamos que engañando al otro o a la otra, entonces el Padre está lejos de ahí. O a veces no nos damos cuenta que estamos mal. El peor error que cometemos, amado, y que es nefasto, es que creamos que estamos bien yendo mal, no haciendo lo que el Padre demanda. Entonces, oler bien y oler mal, algo que debe sonar en nosotros, ¿ok? Debemos vencer en nuestra lucha diaria con ese etcétera, esa inclinación al mal, y como decía el Moré, minimizar los efectos negativos que tiene esa inclinación al mal en nuestras vidas, que no la podemos negar y no la podemos evitar. Siempre la vamos a tener que agarrar esa carne ahí. Ese tormento, así lo llamamos, pero hace tanto tormento como nosotros, como dice, nos neguemos al Señor. Es el Señor el único que nos saca de esa condición si nosotros damos los pasos que a bien sea y es necesario para ello. Entonces, de esta manera, seguimos hablando entonces, amado, del tema de la obediencia y oír la voz de los profetas. Hagai capítulo 2, verso 4. Vamos a leer esa palabra. No voy a preguntar si leyeron, amado, porque sería como... sería como que
molestoso, ¿verdad? Si algo no queremos y lo otro es que no creo que deba ser así, que haya pasado así, igual. Lo más que yo espero y que espera el Señor amado es que usted sí esté revisando, que sí se esté dedicando y que sí esté haciendo un esfuerzo. Porque si usted no lo hacía y esta semana lo hizo, tuvo que haber hecho un esfuerzo. Porque si no hizo el esfuerzo, entonces no lo hizo. ¿Por qué? Porque si las semanas pasadas no lo hacía y ahora lo hace, bueno, va a meritar un arreglo en su vida, en su tiempo. Pero debe tener el provecho, es lo que es valioso ahí, ¿ok? El provecho que a usted, no la satisfacción mía, la satisfacción del moré, no, es la suya y la del Señor. Y sabemos que cómo agradar al Señor cuando obedecemos su palabra, ¿ok? En Hagai capítulo 2, verso 4. Con esa palabra nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Y decía el profeta: ahora pues esfuérzate sobre Abel, dice Adonai, esfuérzate también tú, Josué, Ben Josadat, sumo sacerdote, y esfuérzate todo el pueblo de esta tierra, dice Adonai, y actuad, porque yo estoy con vosotros, dice Adonai Sebaot. Entonces, ya aquí hay como dice, una inyección maravillosa. Primero el Padre reanimándonos y respaldándonos, porque dice, yo estoy ahí. Pero es necesario, y por lo que decía ahorita, mano, que eran los tiempos, porque es importante ubicarnos. Cuando nosotros leemos los detalles en estos enunciados de los profetas, podemos tomar mejor provecho a lo que el Padre está diciendo, ¿ok? Y es el entorno. ¿Qué tiempos eran aquellos? Estamos hablando que eran tiempos entre 400, 550 años antes del Mesías, ¿ok? Esas fueron las épocas que se manifestaron, que se ve en la Biblia, que estaban estos profetas, ¿ok? Y que habían pasado 70 años de exilio, ¿verdad? Total que la Tierra Santa estaba verdaderamente devastada, estaba descuidada. No había templo, entonces habían situaciones muy difíciles. Como también es hoy día. No tenemos templo, hablando de la Tierra Santa. Y nosotros que somos los llamados a construir el templo, que tiene que ver con una vida que nos identifique con el Señor y con su demanda, entonces tenemos deficiencias. Entonces estamos llamados a curar y hacer esfuerzo para que esas deficiencias las minimicemos y podamos cobrar paz. Una paz que tiene que ver con la obediencia. Cada uno tenemos luchas, hermano. Y una de las grandes luchas que tenemos, y el mayor de todas, es la que tenemos nosotros mismos, con la inclinación al mal. Y los únicos que pueden y que podemos resolver ese problema somos nosotros. El Señor lo puede hacer, pero no lo va a hacer de esa manera, como quisiéramos, sin que nosotros intervengamos. Porque bien que el Padre tiene todo el poder para hacerlo, pero no es su procedimiento, no es su proceso. No es así como camina, como fluye la voluntad del Padre. Retornando pues al punto de oír de la voz de los profetas, siendo que el sistema de mundo ha sido siempre contrario al plan del Señor, cada generación de creyentes estamos llamados a poner un extra en el camino de la obediencia, para poder estar a la altura de la demanda y poder contrarrestar el sistema o la dirección del sistema que es opuesta a la del Señor, y poder canalizar por la dirección correcta. Y con ello caminar en la dirección que armoniza con la voluntad del Padre, procurando con ello que se cumplan los propósitos de Él dentro del plan y sabiendo siempre que siempre es, y valga la expresión, en favor nuestro. El propósito del Padre es bendecir nuestras vidas. Por donde quiera que demos la vuelta, que el Padre se ha dispuesto y ha querido que mejoremos, es para que sea bendición en nuestras vidas. El Padre tiene lo que llamamos la vida resuelta. Él quiere resolvérsela a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Una vida que tenga armonía, que tenga sintonía con su propósito. Claro estamos que en el extra que demanda la obediencia al Padre, siempre conlleva esfuerzo. Y ahí donde está el detallito, el esfuerzo. Siempre tenemos un enredo en la vida con lo básico y con lo del diario. Estamos enredados ahí. Y hoy día más, hermano. Hay una situación de mundo, de sistema, de situaciones
que nos llevan a estar ocupados a veces en nada, preocupados, ocupados, inquietos, y cuando nos damos cuenta es como un patinaje. Y una de las cosas que nos afecta grandemente es la finanza. Nos esforzamos todos los días salimos cansados y todos los días vamos a trabajar. Cuando sentamos a estudiar la Biblia nos da pereza, nos da cansancio y terminamos no haciéndolo. Pero en el trabajo, en esa labor diaria, en esa búsqueda de la solución, ahí nos desgastamos y el otro día nos volvemos a parar a hacer lo mismo. No nos gusta, no nos parece, no lo queremos y lo hacemos. Ahí gastamos la vida. No le fallamos al jefe, no fallamos en el trabajo, en la actividad que produce, ahí esforzamos. Pero al Señor lo descuidamos. Si nos cansamos, si nos quedamos dormidos, lo dejamos para mañana. Esos detallitos, amados, tienen mucho que ver con ese día a día y ese oler bien al Señor o oler mal. Cómo ese exerará esa inclinación mal, esa condición natural de seres humanos, de naturaleza pecaminosa, es tan nefasta en nuestra vida cuando le damos cabida, cuando no nos oponemos con las herramientas que el Padre nos da en su palabra. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo, la cosa se pone, dice, cuesta arriba. No nos gusta a nadie. ¿Qué nos provoca en la mañana? A las 5:30 de la mañana. Seguir ahí. Tirar el reloj, apagarlo. O 5:15, o 5:20. No sé cómo lo colocamos, ¿verdad? Humanamente, en realidad, no estamos, como dice, dispuestos humanamente para levantarnos. Si quisiéramos es quedarnos ahí. Y así para el trabajo, no queremos ir al trabajo, no quisiéramos. Pero ¿qué hacemos? Vamos, nos levantamos. Está lloviendo, vemos cuándo hace el clarito para salir a buscar el carrito, a prender el carro, a X. Entonces, esa es una lucha que tenemos, amados. Y tenemos que estar conscientes de eso, pero también estar dispuestos a vencerlo. Dar los pasos necesarios para que eso tenga bien. Tener el efecto que el Padre quiere, siendo que es justo y necesario, ya que se suma a todo esto el sistema de mundo que hoy vivimos y que siempre va a estar, pues, en una condición, la condición de nuestra naturaleza humana se une, pues, a todo esto. Y es acá donde de alguna manera está el mayor y más severo enemigo, y que los únicos que podemos vencer somos nosotros mismos. Ese y exerará esa inclinación al mal. Cada uno podemos y debemos ayudarnos y aún el mismo Padre nos puede ayudar. Pero está dentro de nosotros valorar cada oportunidad, en cada herramienta y cada recurso que del Padre se ha derramado y aún sigue derramándose para que nosotros activemos ese extra y tengamos el provecho debido en nuestro favor, sobre todo en favor del cumplimiento de los propósitos de nuestro Padre Celestial. Entonces, todo esto, amado, es que tenemos que darnos un empujón. Tenemos que obligarnos. Ya el Padre está sembrando y poniendo en nuestros morenos, nuestros maestros, lo que sigue. Terminamos ya esta semana con el último profeta, ¿verdad? ¿Ok? Falta uno más, ¿ok? Que es la siguiente semana. ¿Ok? Ahora, eso no es que terminamos. Eso no ocurre aquí en las cosas del Señor. Aquí no se termina nada, ¿ok? Aquí todo sigue, porque tenemos que entonces ir al otro ciclo. ¿Cómo será? A lo mejor el mismo. No sé. Pero con ingredientes nuevos, con elementos nuevos, con oportunidades nuevas. Pero esto no se va a detener, hermano, mientras el Padre nos siga dando vida. Entonces no desperdiciemos lo que ya está dado y lo que el Padre sigue dando, amado. No cometamos errores, porque el pueblo por los errores fue nefasto. Fue triste las consecuencias que vivieron y que se viven, porque la fórmula no ha cambiado. Yo le invito a revisar, además de estos dos
profetas, a Esdras y Nehemías, que son en el mismo tiempo y las mismas circunstancias. Muchos elementos que hay ahí maravillosos de aquellos hombres que estuvieron ahí, la voz del Padre y obedeciendo a esa voz. Como en tiempo de Ciro, y yo lo tengo por ahí, Ciro y Darío, ¿verdad? Fueron dos hombres del mundo, pues, reyes del mundo, y que el Padre los usó. Y que el pueblo fue bendecido, favorecido por estos gobernantes, de cierta manera, con el propósito que quería el Padre, que era la construcción del templo y de todas aquellas ruinas, y de restaurar nuevamente al pueblo, de hacerle, como dice, darle forma a aquello que estaba deformado. Y es lo mismo hoy, amado. Este mundo está pata para arriba, y nosotros no podemos meternos en ese pata para arriba. Nosotros tenemos que salir de ahí, y empezar y continuar construyendo lo que es el templo del Señor, ese templo del Espíritu Santo, ese hombre, mujer que sirve y que honra al Eterno y que obedece oyendo la voz del Señor a través de los profetas, su palabra santa. Entonces, estamos muy llamados y muy comprometidos a seguir honrando al Eterno. Ahora, todo esto que había, ¿verdad? Tiene una pregunta, o sea, un porqué, y está en Hagai capítulo 1, verso 9. Leemos ahí. Hagai capítulo 1, o Ageo, verso 9 al 12. Vea lo que dice. Dice, emprendéis mucho y resulta poco. Metéis en casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué pasa eso? Cuando leemos lo que está desde los versículos anteriores, nos habla entonces de meditar en nuestros caminos y darnos cuenta de lo que está pasando. Luego dice el 9, emprendéis mucho y resulta poco. Metéis en casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Dice Adonai Sebaot, porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Eso nos da un mensaje. Lo del Señor es que espere. Estoy resolviendo mi vida. Estoy pataleando a mí cómo gestiono. Primero yo, después el Señor. Esa es la fórmula que estamos usando, es lo que está diciendo el profeta acá. Emprendéis mucho y luego dice Adonai Sebaot, porque mi casa está en ruina y mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa, pero eso por causa de vosotros los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. Y he llamado a la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre los trigos, sobre los mostos y sobre el aceite y sobre todo lo que produce la tierra y sobre el hombre y sobre el ganado, y sobre todo trabajo de las manos. Y Zorobabel, Salatiel ben Josué, y Josué ben Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, obedecieron la voz de Adonai. Y dice aquí, su Elohim, mediante la palabra del profeta Ageo, tal como Adonai Elohim lo había hecho, y había mandado. Y el pueblo tuvo temor delante de Adonai. Y entonces fueron momentos donde el padre, como dice, apretó aquí el cuello. Y eso es terrible, amado. Es importante, como dice el mismo profeta, revisar vuestras vidas. Vamos a revisarnos. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué la cosa está trancada? ¿Por qué no dan los números? ¿Por qué tanta inquietud, tanta inseguridad, tanta incertidumbre? El mismo Mesías dijo, ¿verdad? Allá en Matitiao capítulo 6:33. No negamos, amado, ¿verdad? Que hay una vida de acción y de mucha actividad, pero aún así las cosas no cuadran. Los números no dan. Hay deficiencia y no hay los resultados que bien quisiéramos o queremos. Es tiempo pues de oír la voz del Señor y como bien lo dice nuestro Mesías en Matitiao 6:33, ¿qué dice? 6:33, lo buscamos
para que así lo aprendamos o lo refresquemos. Mas buscad, dice, mas buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando vemos esta palabra, vemos al profeta como reclamando muy directamente lo que estaba pasando, haciendo ver al pueblo lo que estaba pasando, entonces es que tenemos, como dice, las balanzas erradas, tenemos las direcciones cambiadas, tenemos la velocidad que no es. Preocupados en vuestra casa y la mía que espere, dijo el Señor. Mi obra que espere, lo espiritual que espere. Ahorita no tengo tiempo. Y tantas cosas y detalles donde podemos manifestar y evidenciar que el Señor no es primero. Que lo que dijo el Mesías, buscar primeramente el reino de Adonai y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, nos estamos enfocando en la añadidura. Y no debemos descuidar, hermano. Como bien dijo el mismo Mesías, haciendo una cosa sin descuidar la otra. ¿Ok? Es bien importante. Muy oportuna pues la reflexión de cada uno de nosotros cuando observamos los resultados de la obra del Señor en función de lo que el pueblo estaba haciendo. Los buenos resultados en la añadidura y en una vida con logros y satisfacciones es un resultado o es una consecuencia de la obediencia a la voz del Señor. De ahí vemos una cosa nefasta humanamente cuando vemos allá en Primera de Reyes capítulo 17 verso 13. Eso se habla del caso de la viuda de Sarepta. Que cuando nosotros le metemos la lupa y metemos la condición humana, podemos, como dice, calificar o descalificar a cada uno de los autores de esta palabra ahí, como es la viuda y el profeta. Una cosa que podríamos decir, este profeta es un pasado. Y de la viuda, quizás una tonta, una caída de la mata. El profeta le pide, ella dice, lo que tengo, la dispensa está pelada. Y el profeta dice, bueno, voy a hacer, es para mi hijo y comer y ya. Y el profeta le dijo, bueno, sigue con esa intención, hazlo, pero me das a mí primero. Humanamente, amado, podemos decir sin negar que eso sería nuestro juicio pasado. Cuando no entendemos la sensibilidad espiritual, que es lo que está aquí en pie y que es la que necesitamos nosotros para poder entender o apreciar lo que está pasando aquí, la viuda estaba clara. Estamos hablando de una cultura de reino, estamos hablando de una cultura espiritual, una sensibilidad, donde no vemos a la viuda protestando, argumentando o quejándose. Cuando el profeta le dice eso, pudo haber sido, como dice, el punto final para el profeta, zapatearlo y que se vaya a otro lado. La viuda, ¿qué hizo? Obedeció la voz del profeta. Era una locura humanamente cuando vemos a darle la vuelta y buscarle lógica a aquello. Pero había una sensibilidad espiritual. Y eso lo necesitamos nosotros, amados. ¿Qué es lo que el Mesías está diciendo? Buscar primeramente el reino y su justicia. Hay una expresión que la usamos mucho que dice, que decimos, yo me ocupo del Señor y el Señor se ocupa de mí. Eso no es que no esté en la Biblia, eso está porque es el principio del Señor. Pero no siempre le damos cabida en nuestra vida a ello. Porque el mundo nos ataca, la situación nos ataca y nuestra condición se vuelve insensible, se vuelve dura. Dudamos, andamos con el cuidado. Tengo un medio, lo necesito mañana y no, me cierro. Y tenemos que ser responsables, pero también desprendidos en ese sentido. Creerle al Señor. Cada uno es un producto de grandes y maravillosos milagros del Señor. A veces por 10 bolívares, por algo insignificante dentro de un mundo globalizado, como dice, y de tanta riqueza, de tantos recursos. Y muchas veces un bolívar, 10 bolívares, representa un gran milagro en nuestras vidas. Y se dan de parte del Señor.
estar sensible a toda esta cosa es que tenemos que trabajar en ello, hermano, porque es necesario. Vivimos en tiempos de milagros. Lo que está previsto, amado, es que los milagros del Padre se van, como dice, a renovar. Y nosotros somos partícipes de ello porque somos los que estamos en esta generación. Pero tenemos que aportar para que nuestra condición espiritual armonice con lo que el Padre está profetizando y está queriendo hacer en la vida de cada uno de nosotros. Un mundo difícil, un país difícil, una vida difícil, y el Padre se quiere glorificar en cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar preparándonos, no preparados. Porque eso de preparado parece que es que llegamos a donde era. Y eso no va a ocurrir ni hoy ni mañana. Lo que sí tenemos que estar en el proceso, porque son procesos. Y que cada día, hermano, tenemos un obstáculo, tenemos una situación, un reto mayor o diferente. Hemos hablado y de las noticias que de un momento a otro cambian el panorama, cambian la visión del mundo, inclusive de los países. Y en nuestra vida no está ajena a eso. Estamos a expensas, a riesgo de todo eso, que conlleva a que nosotros también mejoremos las decisiones, maduremos las decisiones, o cambiemos las decisiones, o fortalezcamos las decisiones. Pero estar, como dice, el hecho de estar despierto y dispuesto en todo ello. Allá pues un corazón y una conciencia sensible, espiritualmente hablando, para oír y obedecer la voz del Padre por medio del profeta. Estaban claros. Y aquí tomo ya la cita de Lucas o Gilel, capítulo 24, versos 44 al 45, y la anotan ahí por favor, para que lo revisen, junto con en capítulo 28 de Hechos, verso 23. Gilel, Lucas, ¿ok? Capítulo 24, verso 44 al 45, donde aquellos caminos a Emaús hubo un milagro maravilloso para revertir todo aquello que estaba dentro de estos discípulos y que estaban todos confusos. En el capítulo 28 del verso 23 de Hechos es el apóstol Pablo. ¿Qué estaba buscando para ministrar cuando estuvo allá en Roma, que ya llegó de toda aquella catástrofe, ¿verdad? Del viaje que fue a Roma, y usaba los profetas y la Torá y los salmos. ¿Cómo hay riqueza en la palabra del Señor? Oyendo la voz de los profetas para enseñar y convencer, vamos a decirlo así, o que aquella gente fuera convencida de que el Mesías era el enviado. Era el que, dice, el Padre había enviado para la redención. Porque recordemos que la lucha de Pablo fue primeramente con los judíos y después con los gentiles. Cómo trabajar y predicar. Bueno, ahí vemos dónde se apoyó. Y ahí, hermano, nosotros no podemos inventar. La Torá, los profetas y los salmos. La palabra que para ese entonces, de hecho, era lo que existía. Hechos 28, verso 23. El Padre es todo soberano y bien que tiene el control de todo y con ello nos demanda obediencia. Quiere decir, quiere significar y quiere implicar, y eso es mucha atención que debemos tener a la palabra. De lo contrario, estamos expuestos a la tristeza, a las tristes consecuencias y caer en la trampa de hacer lo que nos parece o lo que queremos. Lo que, según nuestro sentir, creemos que debe ser. Y lo más grave es pensar y creer y sustentar que vamos bien. Es lo más grave. Por eso la revisión y la honestidad es muy importante, más esa transparencia que el Padre pide. Revisemos nuestra vida privada, nuestra vida de comportamiento en el día a día, en lo que el Padre imparte y qué hacemos con eso, en lo que el Padre demanda y qué hacemos con eso. ¿Dónde desgastamos el tiempo, las 24 horas de cada día o las horas que llamemos horas despiertas? Apartémosla de dormir y las que estamos despiertos, que trabajamos, que comemos, que descansamos, ¿cuál es y qué hacemos con lo que el Padre demanda de nosotros? Y que quiere que refresquemos, que mantengamos vivos, que realmente nos apasionemos por la palabra, que aprendamos de la palabra, que vivamos la palabra y que comamos de la palabra.
Todo eso es lo que va a fortalecer nuestra fe, para que en el momento que el Padre se manifieste y que el mundo y el sistema también nos golpee, nos cachetee, nosotros tengamos las mejores herramientas, las que el Padre nos está proporcionando. Cada uno podemos entonces ayudarnos, pero dentro de nosotros donde está, como dice, la lucha para vencer a esa nefasta actitud o acción y etcétera del mal dentro de nosotros. Los buenos resultados decimos que tienen que ver con el sistema de obediencia. Ya tenemos lo del profeta, que si le damos la óptica espiritual podemos entonces apreciar por la cultura, por lo que se estaba gestando y por lo que usted y yo también de un momento dado tener, como dice, en presente. Cuando tengo que dejar lo mío para dar paso a lo del Señor, porque el Señor es primero. Porque primero es el reino y su justicia y después viene la añadidura o lo de añadido. Que el Señor bien conoce y promete que se va a encargar. Es algo maravilloso saber que el Padre está claro en todas las obras de nuestras manos y todo nuestro ser, pero también es de mucho cuidado. Porque si bien el Padre es soberano y tiene control de todas las cosas, entonces nosotros no podemos, como dice, caernos a pasiones aquí. No podemos hacer las cosas indebidas. No podemos fallar, no podemos descuidar, porque el Señor sí lo tiene bien claro. Teilín capítulo 11, verso 3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? El Señor trabaja sobre esa plataforma, amados, sobre fundamentos, sobre principios. Entonces, cuando el salmista hace esa pregunta es porque verdaderamente sería la catástrofe de este sistema de mundo. Y para eso veamos, amado, un mundo sin Torá, sin palabra. Cada quien haciendo lo que cree que es bueno, que conviene y que está bien. Porque el mundo prácticamente, los principios de la Torá están practicados en muchos aspectos del mundo, principios y valores. Oímos muy frecuente decir, gente, se perdieron los valores. Eso, amado, no lo debemos aceptar ni lo debemos creer. Los valores no se pierden. Los valores están, porque son del Señor. Se pierden en las personas que no los practican, que no los viven. Pero los valores están. Ahí es muy común oír, ¿no? Aquí se perdieron los valores. Los valores siempre han estado y van a estar. Son los fundamentos por los cuales trabaja el Señor y demanda el Señor en nosotros. Entonces, cuán importante entonces es darle cabida a todos esos detallitos de la palabra que tienen que ver con nuestro llamado y con nuestra responsabilidad ante el Señor y ante la demanda del Señor. ¿Qué ha de ser el justo si destruyen los fundamentos? Bueno, imagínense, quedamos, como dice, desarmados. Alguien dice que quedamos en 4 bloques, no, ni en eso. No habría nada, amado. Un caos. Pero bendito sea el Padre por su palabra maravillosa. De ahí pues que ante el Padre no se escapa nada, todo lo sabe, así lo expresó el rey David a su hijo Shalomón, allá cuando estaba en aquella gesta de la construcción del templo. El Señor escudriña, le dijo el rey a su hijo Shalomón, el Señor escudriña los corazones de todos y conoce las intenciones de los pensamientos del hombre. Cuando le dijo, sé hombre y sé íntegro. Porque la empresa que vas a tomar, la responsabilidad es grandísima. Era construir el templo para aquel entonces, el primer templo. Hay algo precioso que está en el Teilín capítulo 33, versos 13 al 15, y lo leemos, que tiene que ver con esa maravillosa gesta de nuestro Padre que no podemos nosotros descuidar, amados. Si nosotros queremos alguna excusa, bueno, tengamos cuidado con esta palabra, ¿ok? Por eso es que la integridad, la honestidad, la entrega en nosotros, la dedicación de cada día, la devoción, amado, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que se cumplan y para que nos nutran y tomemos el provecho que bien ello tiene en nuestro favor. Dice el verso 13 al 15, dice así.
Adonai mira desde los cielos. ¿A quién mira? Todo. Él mira desde los cielos, quiere decir pues que nada le va a estorbar. Nosotros tenemos tantos obstáculos, pero el Padre no tiene. Desde allá, hermano, todo se ve y Él más. Entonces, desde los cielos el Señor mira y contempla, dice, contempla a todos los hijos del hombre. Desde el lugar de su morada, hablando de los cielos, observa a todos los habitantes de la tierra. Contempla y observa, dice en esta versión. Si buscamos otra versión, nos vamos a encontrar otra palabra que de alguna manera tiene una dirección que tiene que ver con la acción del Padre con respecto a nosotros que estamos acá en esta tierra. El que forma los corazones de todos ellos, hablando del Padre, considera todas sus acciones. O sea, nada se escapa de la visión del Padre. Usted y yo estamos expuestos, transparentes, si podemos decirlo así, a la vista del Padre. O sea, no podemos ocultar ni negar nada. Entonces, cuando estamos convencidos de ello, amado, entonces estamos llamados realmente a revisar nuestra vida y a mejorarla. Porque es ante el Señor. Si bien podemos hablar la palabra y decir muchas cosas, pero hay cosas que las tiene usted, las tiene que resolver desde usted y yo, cada uno de nosotros en nuestra vida particular de creyentes, de hombres y mujeres que tememos, que amamos y que ansiamos la promesa del Señor y que estamos demandados por el Señor para hacerlo por la condición de hijo. Y dice, considera todas las acciones. El que forma los corazones de todos ellos, que es el Padre, considera todas sus acciones. O sea, nada escapa de la mano y de la visión de nuestro Padre Celestial. Y en muchas oportunidades en la Biblia nos encontramos que debemos un día dar cuentas en aquel que es el juez, que de paso es nuestro Mesías también. También va a ser y es nuestro juez. Entonces, cuán importante es, dice el verso 19, el 18. He aquí el ojo de Adonai sobre los que lo temen, sobre los que esperan en su misericordia, para salvar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos en tiempos difíciles o en tiempos de hambre, dice esta versión. El único que puede socorrernos, amados, si tenemos ese pase con el Señor, es el Señor. El único. Ese que dice la Biblia, ese que está plasmado aquí en la palabra, que creó los cielos y todas las cosas. Teilín 24. De Él es la tierra y el cielo y todo lo que está sobre ella. Entonces, de ese Elohim estamos hablando, de ese Elohim es que creemos y que esperamos y que confiamos. A ese le servimos y a ese debemos y llamados a obedecerle. Esta porción habla de la transparencia que somos ante la mirada de nuestro Padre. Él nos conoce por todos lados y lo que se están gestando en nuestro ser no podemos ocultar y ni negar nada. Y lo más valioso de todo esto es que nuestra conciencia y nuestras actitudes ante nuestro Padre se correspondan con ello. O sea, el Padre es así, todopoderoso, pero lo más importante es que nosotros tengamos conciencia de que es así. Que temamos y procuremos obedecer a ese que plasma la palabra, que no se le escapa nada. Y si Él, que nos supervisa, que nos vigila, que nos ve, nos demanda, pero que también nos bendice, entonces, amados, tenemos el mejor aliado de nuestra parte. Somos entonces nosotros los que tenemos que dar los pasos necesarios para que de esta manera podamos entonces revertir todo aquello que el exceso hará, que el inclinación al mal, que la pereza, que el desánimo, que la situación nos perturba y nos ocupa todos los días y que le demos un chancecito al Señor en nuestras vidas, un poco más. No nos asimilemos o no nos conformemos con poquito. Estamos acá, vemos la parachá, suficiente. Hoy hacemos la oración y muchas veces como que automático. Conciencia, amado, conciencia. Y yo les vuelvo a decir, esos sidur, esas oraciones que hacemos ahí, todas esas expresiones, amado, hablan de una entrega de nosotros, pero también del Padre en favor nuestro. No nos falta nada. Ahí tenemos para nosotros alimentarnos todos los días.
Si abrimos nuestra conciencia, nuestra condición de hijo y creyente, tendremos elementos suficientes para fortalecer nuestra vida y motivarnos a dar los pasos que debemos dar en cuanto a lo otro, a todas esas herramientas que el Padre nos está dando y que hoy está de alguna manera reclamándonos que no descuidemos. Yo le decía, amado, la semana pasada y repito hoy, tenga alguien con quien compartir la palabra por las redes. Envíele a alguien un capítulo, empieza un libro. Yo empiezo generalmente con Eclesiastés. Un sefer bastante atractivo en el sentido de que tiene que ver con el comportamiento humano. Y trate de analizar el libro, el capítulo, y dele comentarios, dele pareceres que se acoplen a lo que el Padre imparte en usted y que ya sabemos. Y que de alguna manera direccione a la persona que lee. Hágalo. Y si esa otra persona lo hace a otro, entonces estaríamos de una manera multiplicando. Y si eso es una semilla que cae en tierra buena, bueno, amado, puede tener buenos frutos, que son los del Señor. Pero no nos conformemos con poco más, podemos hacer. ¿Cuánto usamos los teléfonos? Bueno, chistosa, X, todo lo que se da en las redes, que muchas veces verdaderamente pues es una pérdida de tiempo. Porque aunque te ría, te divierta, algo así, te das cuenta que a la final hay que pagar la luz, hay que comprar la comida, hay que ir a la verdura y con esos chistes nos van para allá. Con todo eso. Prepare un versículo de un libro y así, el 1, el 2, el 3 y va trabajando. Va estudiando usted la palabra con los detalles y va compartiéndolo con alguien. Se va nutriendo usted y le está dando la oportunidad a otro. Y alguien está viendo eso. Ese que vigila todo. Póngale corazón a eso, amado. Tan sencillo, pero tan efectivo para usted como crecimiento y como verdaderamente nutrirse en los caminos del Señor. Lo peligroso de hacer, dice, lo peligroso del compromiso, de hacer del compromiso y de entrega al Señor algo común, es algo peligroso, quiero decir con esto, que es muy peligroso, hermano, que de lo del Señor que es tan valioso, nosotros lo hagamos como común, como automático, donde la conciencia no está presta, sino es cumplir. Ya lo hice, ya me conecté, ya vine, ya llegué, ya lo oí, automático. No, tenemos que alimentar la conciencia, mejorar la vida y ver la gloria del Señor en nuestras vidas, el gozo, la alegría, la satisfacción. Shabbat es un día, bueno, no. El Señor trajo bastante con lo que el Moré expresaba en Shabbat. Todo lo que podamos decir, hermanos, se queda corto en lo que realmente es el Shabbat, siendo que tiene ya 6 milenios que el Padre lo dejó y que está vigente y que no ha perdido ni una raya de lo que el Padre puso en aquel entonces. Sigue siendo el Shabbat con toda la contundencia que aún nosotros no entendemos muchas cosas ni tenemos la capacidad de ello, pero el Padre sí lo tiene bien claro y lo sigue manteniendo para usted y para mí. Entonces, no desperdiciemos, amados, ni hagamos de las cosas del Señor algo vano o algo normal o algo común. Si el peso de la revelación, si no ponemos el peso de la revelación que tiene que ver con escudriñar la palabra, amado, nosotros entonces realmente pues estamos, como dice, menospreciando y desperdiciando toda esta riqueza del Padre. Descuidar el proceso de la obediencia en el día a día que va fortaleciendo nuestras vidas para cada situación es muy peligroso, amados. ¿Okay? Cuando la voz de los profetas se oye, estamos atendiendo a una alerta que tiene que ver con un llamado a la preparación por las cosas que vienen y por las cosas que han venido. El Señor lo que está llamando es preparación. En cada uno de los tiempos ha sido así en cada una de las generaciones. El pueblo necesitaba corregir, necesitaba obedecer, necesitaba levantar la cabeza, pararse en la brecha. Hoy no es diferente, amados. Y cuando vemos los tiempos que vivimos y las cosas que se avecinan, entonces debemos estar mucho más y mejor en cuanto a estar claros
de lo que el Padre está demandando y que nosotros no podemos hacernos los Willy. Tenemos que hacer los esfuerzos. El templo había que construirlo. De no haber construido el templo, hermano, hubiera sido nefasto. Hoy día sería nefasto para cada uno de nosotros si no construimos el templo. Si no nos dedicamos, si no le aportamos a lo que es cada herramienta que el Padre nos da para que el templo en nuestra vida sea reconstruido. Así como los tiempos de los profetas no eran tiempos buenos, tiempos fáciles, tampoco hoy día. Tenemos tiempos difíciles. Bien que a pesar de pasar de todo el daño que conllevó el exilio babilónico, había un remanente que de seguir en el conformismo y del descuido se corrió el riesgo de perderse todo. Hablando de aquel entonces. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué el énfasis con los profetas, el Padre, para la construcción del templo y de la vida de aquellos hombres? Porque estaba en riesgo. Como hoy está en riesgo la vida, la salvación de cada uno de nosotros, si no reconstruimos el templo. Un pueblo distraído y centrado en construir sus vidas, que no está mal, pero no se podía descuidar la obra del Señor por hacer las vidas particulares. Hoy no podemos descuidar la vida, no podemos descuidar la familia, todo lo que se llama las actividades seculares, pero no podemos dejar al Padre a un lado. Tenemos que agendarnos para que el Padre esté incluido y de primero, como Él dice. Entonces, todos esos elementos que nos armonizan con esa palabra, nosotros nos hace falta entonces poner el esfuerzo. Tiene que ver con primeramente hacer la obra del Señor sin dejar de hacer lo otro. Y todo es un debido orden para que tenga verdaderamente el respaldo de nuestro Padre Celestial. Así tendremos vida entonces con más efectividad, más productivas, mejor productivas y sobre todo ese gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Que no vivamos perturbados. La perturbación no ha de ser. Pero usted y a mi amado tenemos que tener la fortaleza y las herramientas necesarias, como las está dando el Padre, para que esa perturbación no nos atrase y no nos desvíe, sino por lo contrario, estemos responsables asumiendo lo que el Padre bien nos ha legado y nos ha demandado y nos sigue demandando hoy día. Y los profetas son voces de alerta que el Padre está dándonos como regalo en estos tiempos. Amén. Fueron para aquel entonces y son para hoy también. Así pues, amados, tengamos pues el oído afinado, luchemos por ese Mateos o Matitiaos 6:33, primeramente el reino de Onai y su justicia, y lo demás es añadidura. Eso quiere decir también que no nos vamos a cruzar de brazos para las responsabilidades. Tenemos que apretar la agenda, pero el Señor debe estar ahí incluido. No nos descuidemos de lo que el Padre está demandando hoy. Aquí tengo algunos, tengo aquí algunos desgloses de lo que es los tiempos, ¿verdad? Cuando decía Esdras, Agai y Sejarías fueron tiempos similares o tiempos paralelos, o sea, en el mismo tiempo. Y el Señor le habló a uno y a otro y a otro. Usó todos esos instrumentos y cosa importante que debemos tener, que es tanto el énfasis, tanto el interés y el énfasis de nuestro Padre de que aquello se diera, que usó hombres para hacer voces del Señor y poder, lo que llamamos, empujar aquella causa de la construcción o reconstrucción del templo y de la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, hoy, amados, el llamado del Padre sigue siendo el mismo de la reconstrucción del templo en estos tiempos. Amén. Entonces, mis amados, amada familia, sean bendecidos. Llenémonos, amados, verdaderamente de conciencia o fortalezcamos la conciencia de quiénes somos, en quién creemos y qué estamos llamados a hacer. Así, a nuestros amados, familia, bendecidos, los que están en la red, llévense también la palabra del Señor, los que van a estar en el diferido, sea el Padre bendiciendo y ocupando vuestra vida y de esta manera que podamos oír la voz de los profetas, que siempre ha sido relevante y determinante en la obra del Señor cuando la obedecemos y que ha sido nefasto cuando ha habido desobediencia, lamentablemente. Entonces, como bien decir la cita ya en Romanos, la leía nuestro Moré, todo esto se escribieron para que nosotros nos sirva de ejemplo y para que no caigamos
en esos mismos ejemplos de nefastos y de tanto desastre, sino por lo contrario, marquemos la pauta positiva y de bendición. Amén. Bueno, les invito a ponernos en pie. Les bendigo, les felicito y, amado, ánimo. Un ánimo que tenga esfuerzo para que tenga resultados. No nos desgastemos o, mejor dicho, aprovechemos el desgaste que ocurre en nuestra vida todos los días. Aquí las canas van a venir, las arrugas van a venir, no las podemos evitar. Vamos a honrar al Señor y ese crecimiento, ese desgaste diario, sirviéndole al Eterno. Amén. Oramos pues. Padre, te damos infinitas gracias una vez más por tu palabra, Señor, por la voz de los profetas, Señor, que tú usaste, hombres, Padre, para traer una alerta y traer un llamado a cada uno de tus hijos, en cada uno de los tiempos, en cada una de las generaciones de la cual nosotros hoy somos partícipes y también, Padre Santo, estamos oyendo la voz de los profetas, Señor. Hoy, pues, Padre, como es tu palabra, se recumple o se lleva a cabo elementos, Padre Santo, que tienen que ver con aquello que ocurrieron en otros tiempos y que hoy, Padre Santo, está haciendo el mismo llamado, a la misma alerta, por la misma causa, Señor. Nos corresponde, pues, a nosotros, Señor, hacer caso, como bien expresa el predicador, de que seamos hombres que hacemos caso, Señor, que oímos tu voz y acudimos a ella, Señor, que haciendo los esfuerzos, que Padre Santo, pues haciendo los arreglos necesarios, nosotros tengamos bien el manifestar y el evidenciar que somos temerosos de ti, Señor, que somos responsables, que somos sensibles y que queremos honrarte, agradarte y queremos acercarnos a ti, Señor, y que añoramos, que amamos, Señor, tus promesas y que queremos en función de ello, Padre, pues oír tu voz y caminar tras ella, Señor. Gracias, oh Padre, por los profetas, gracias por tu pueblo Israel, gracias por nuestro Mesías Yehoshua, el gran profeta, oh Señor, que está vivo y que está a la puerta de cada uno de nosotros, Padre, a disposición, para que oyendo su voz, tengamos a bien, Señor, ser obedientes y en ello, Padre Santo, tener los resultados que glorifiquen tu nombre y que bendigan nuestras vidas, Señor, y que así también se traduzca en la bendición para otros también, Señor. Muchas gracias, Padre, así nos encomendamos a ti, pidiendo para que toques el corazón de cada uno de tus hijos, que conformamos esta Kehilá, los justos de las naciones, y para todos aquellos, Padre, que en su sensibilidad y armonizando con tu palabra, podamos de esta manera, pues, Señor, también agradarte y desear y amar tu palabra y estar dispuesto a aceptar el reto y caminar hacia tu presencia, Señor. Te damos, pues, la gloria y la honra, oramos a ti agradecidos y lo hacemos llegando por los méritos de tu amado Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, amados, shalom, shalom y bendiciones para todos. Un abrazo grandotote. Bendiciones.